Sí, Europea por sí que supuesto. existe. En la revista hay un artículo titulado Melilla Horizonte 2012, análisis de la aplicación plena del desarme arancelario de la Unión Europea y Marruecos. ¿De qué queréis informar en este trabajo concretamente? Bueno, el trabajo tiene la estructura de un artículo científico, que significa que nos hacemos una pregunta, intentamos antes de contestar buscar los datos más objetivos posible para que nos arrojen una información suficiente para ello. Entonces la pregunta que nos decimos es, todos, la gran mayoría de las personas desde el punto de vista comercial en Melilla, sabe que, o se escucha la llamada acuerdo, el acuerdo económico firmado entre la Unión Europea y Marruecos, comúnmente denominado desarme arancelario, por el cual desde el año 2000 se están reduciendo los aranceles de importación de los productos industriales de la Unión Europea a Marruecos, y en marzo, el 1 de marzo, pues finaliza este proceso, con lo cual pues la libre entrada de productos industriales de Europa hacia Marruecos será ya sin el arancel, solamente sufrirá el IVA, el VAT, el IVA de importación correspondiente, ¿no? Entonces esa es la pregunta que nos queremos hacer, ¿cómo está influyendo en la economía de Melilla? ¿Qué objetivo buscáis cuando desarrolláis este artículo, ¿no? Cuando escribís este artículo? Sí, es ser capaces de decir, antes de tomar cualquier decisión, ser capaces de poder transmitir la idea de, damos una información para que seamos capaces de decir si está influyendo positiva o negativamente. Pues esa es la segunda pregunta. ¿De qué forma puede estar influyendo o influirá a Melilla? Centrándonos aquí en nuestra ciudad, sí. Si es de modo negativo, ¿qué deberíamos hacer? Creemos que está influyendo y desgraciadamente creemos que está influyendo negativamente. Voy a intentar de un modo breve intentar argumentarlo. A mí me gusta utilizar mucho el símil de un médico. Un médico, para saber en qué situación estamos, nos hace unos análisis muy objetivos, de sangre, de orina, de tensión, etc. Y una vez que tiene ya los resultados objetivos, pues da un diagnóstico, y si cree que hay algo que ajustar, pues nos pone un tratamiento. Vamos a ver ahora la situación de cómo nos encontramos económicamente en Melilla, en los sectores que le está influenciando este acuerdo. Bien, hacemos un análisis, y el análisis, las variables que consideramos que son objetivas, entendemos que la primera es la importación de mercancías. En estos 10 años, llevamos ya 10 años investigando sobre este tema, y tenemos una base de datos de los últimos 10 años, y decimos, vamos a ver cómo se está comportando la importación. Segundo, vamos a ver las estadísticas de la autoridad portuaria, por ser un centro de entrada prácticamente del 70% de la mercancía que entra en nuestra ciudad, y como otro organismo independiente para obtener datos lo más objetivo posible. Vamos a ver cómo se están comportando los ingresos de los impuestos o de los ingresos de la ciudad autónoma directamente relacionados con el comercio, que es el IPSI. Y por último, vamos a mirar la temperatura de un fondo que nació en el 2003, que es un fondo que garantizaba la menor recaudación del IPSI. Vamos a ver cómo va ese fondo, que proviene directamente de los presupuestos generales del Estado, y en función de eso podríamos ver. Entonces, analizamos esos datos para poder decir el diagnóstico. En el primer caso de las importaciones, en estos 10 años están estancadas, rondando aproximadamente los 600 millones de euros de mercancía en estos 10 años, y si quitáramos la variable de inflación, comparábamos euro del 2010 con el 2007, sí que consideramos que ha habido casi un 30% de bajada de mercancía, de recesión. Segundo, nos preguntamos, pero bueno, ¿eso es genérico en todo nuestro entorno? Y vamos a ver cómo están las importaciones de Marruecos. Y vemos que Marruecos ha importado en este mismo periodo de España, de Europa, casi el doble, ha duplicado la importación. Y de España, que ya somos los segundos, después de Francia, y acercándonos a ello, lo hemos triplicado. Quiere decir que Marruecos ha seguido importando mucha mercancía de la Unión Europea, y sin embargo nosotros en este periodo de tiempo estamos estancados. Segundo, la recaudación de ingresos del IPSI y gravámenes complementarios de labores de tabaco, de hidrocarburos. Ha bajado un 6%, los gravámenes complementarios casi un 50% desde el año 2000 al 2010. ¿Esto qué es lo que hace? ¿O qué significa? Que la ciudad está perdiendo autonomía financiera de un impuesto propio local que le daba autonomía. Esto vamos a compararlos con el famoso Fondo de Compensación de Menor Recaudación, y vemos que nació por el hecho de considerar que se estaba recaudando menos,
y nació una ayuda proveniente de un fondo de compensación para garantizar este mínimo. Y empezó en el 2003 con 1,8 millones de euros y en el 2010 estamos en 52 millones. ¿Son muchos 52 millones? Pues ni más ni menos que lo mismo que se está recaudando por el IPSI de importación y gravames complementarios. Entonces, ¿quiere decir que este fondo que compensaba el descenso de la recaudación del IPSI, sí, de alguna manera tapa ese déficit? Sí. Vamos, es lo que, perdónenme si no es la pregunta adecuada. La ciudad consideraba que estaba perdiendo autonomía financiera por la menor recaudación del IPSI. Entonces consiguió en el 2002, para iniciarse en el 2003, que los presupuestos generales del Estado cubrieran esa menor recaudación. ¿En función de qué? De lo que se había ingresado en el 2001 con el incremento del Producto Interior Bruto de la ciudad. Entonces, en función de eso, ha ido incrementándose unas cantidades que, desde luego, en cualquier momento, pues el Estado puede decir que ya no cubría la función que tenía, que era cubrir esa diferencial, sino que ya ha llegado un volumen importante sobre ello. Entonces, ante ello, podemos dar nuestro diagnóstico de la situación y consideramos que realmente es momento para plantearse relativamente serio si o no nos incorporamos a la Unión Aduanera Europea. Europea, ¿no? Sí. Ustedes, como el diagnóstico, usted ha lanzado una pregunta, pero ¿el diagnóstico cuál es? ¿Bueno, malo, regular? Estudiarlo, la salud de nuestra ciudad en materia económica, ¿cómo es? En este tema, hay que estudiarlo seriamente, y no es cuestión de que personas que nos pueden decir, bueno, somos teóricos o somos profesores o bueno, tenemos cierto conocimiento. No, hay sectores importantes dentro de la ciudad, políticos, comerciales, etcétera, que tienen que realmente hacer la consideración de que estamos perdiendo ventaja competitiva con respecto a nuestro entorno. A nuestro entorno. Entonces, la economía de Melilla, yo me gustaría saber, y yo me imagino que los espectadores también, ¿en qué se sustenta? Porque aquí es lo que hay, tenemos lo que tenemos, y usted ha hecho un diagnóstico que habría que profundizar más, ¿no? Por supuesto. Como en el caso de algunas enfermedades que son de difícil detección, ¿no? Sí. Pero, ¿en qué se sustenta la economía melillense? Mira, Llanos, es muy sencillo la economía. La primera variable económica que hay es saber el Producto Interior Bruto de un año en un territorio, en Melilla, aproximadamente 1.400 millones de euros. El 50% son la administración pública. O sea, de la economía de Melilla, el peso, el 50% de la administración pública, incluida educación, sanidad y servicios sociales. Un 30% son comercios y servicios turísticos, servicios financieros, etcétera. Con lo cual, el 80% son servicios. Y eso, comparado con el resto de España, España está aproximadamente en un 65%. Y luego el resto, construcción y el impuesto sobre el consumo, un 8 y un 7. Es decir, que el 80% son servicios y de ese 80%, el 50% es administración. ¿Y no es preocupante que sea la administración pública quien sustente la economía que esté por encima de la economía privada, ¿no? Sí, aquí podríamos hablar del sector servicios. Desgraciadamente, el sector primario no existe. Agricultura, ganadería, pesca, ya todos conocemos la historia. Industrialmente, todos los intentos que estamos intentando realizar o que la ciudad está intentando realizar prácticamente es testimonial, con lo cual solo nos queda el sector servicio. Eso no ha sido malo, porque ha contribuido a que el Producto Interior Bruto per cápita del melillense se haya equiparado o acercado a la media española. Ha subido en estos 10 años un 61%, cuando la media española ha estado en menos, en un 45%, con lo cual eso sí que ha ayudado. Y ahora, si quieres, comentemos el tema de cómo nos está afectando la crisis, pues verás que nosotros vamos un poquito con retraso de ese primer golpe, ¿no? Precisamente eso, porque al final pues lo que nos afecta es el entorno que vivimos, aunque somos siempre no solamente solidarios, sino que tenemos que que lo que viene de la península también nos afecta, la crisis española y la crisis mundial o europea casi. Yo quiero saber cómo se está comportando Melilla, lo que usted acaba de comentar, frente a esta crisis económica que parece que no tiene fin. Sí. Y veremos, yo le voy a preguntar si tiene fin también, porque por lo menos que nos den un halo de esperanza, ¿no? Sí. Que vemos un tubo y no vemos al final. Bueno, los economistas hablamos muy bien del pasado, pero hay que hablar del presente. Del futuro
Es incierto. Es difícil, sí. Es difícil. Pues cuénteme cómo está el pues presente. Mira, si ya hemos conocido un poco que básicamente el 50% de la economía de Melilla es administrativa, administración pública, pues podemos entender que si la primera fase de la crisis fue realmente 2007-2010, fue una crisis financiera con una burbuja inmobiliaria, al que realmente estranguló fue al sector privado y sobre todo a las pymes, cuando se pasó a la economía, lo que se llama economía corriente o economía real, pymes y familias. Eso se le estranguló, pero la administración pudo continuar endeudándose. Entonces, la ciudad autónoma de Melilla, hay sectores que ya han sufrido desde el inicio de la crisis, pero la gran mayoría o la gran opinión que se tiene, bueno, es que en Melilla, por el aparato administrativo que tenemos, pues no. Pero desde el año pasado, ahora sí que ya ha venido el recorte en el sector público, con lo cual ya lo hemos empezado a notar y lo iremos notando. Va a llegar nuestra crisis un poquito más tarde, pero llega. Pero llegará a Melilla igual que al resto, ¿no? Ya está llegando. Pues hablar de las conclusiones del artículo que nos referíamos antes, el artículo de Melilla, ¿qué aconsejáis, qué direcciones deberíamos de ir tomando a nivel estratégico? Un resumen de esas directrices quizá para estar lo mejor posible dentro de este marco que nos encontramos. Bueno, primero tenemos que partir de esas premisas y nosotros estamos absolutamente convencidos de ello, pero lo tiene que estar realmente pues, la Federación de Empresarios, la ciudad autónoma, los organismos del Estado que nos están representando en nuestra ciudad, etcétera, etcétera. Y tenemos que partir de que realmente tenemos una menor actividad comercial, que nosotros científicamente demostramos que es así, y que esta menor autonomía financiera vía menor recaudación del IPSI nos está impidiendo o dependiendo más del Estado y de las ayudas de la Unión Europea, con un horizonte también temporal de reducción, ¿no? Entonces, ante esto, es claramente planteable ya la idea de decir, entramos en la Unión Aduanera Europea. ¿Qué significa entrar en la Unión Aduanera Europea? Significa que en principio perdamos la consideración de territorio franco en algunas cuestiones, sobre todo en el tema comercial. Pero esta ciudad ya ha tenido que tomar decisiones estratégicas a lo largo, sobre todo, de los últimos 200 años, sobre todo los últimos 100 años. Ha tenido que ir tomando decisiones estratégicas y tal vez dentro de relativamente poco esta sea una de las que se tenga que tomar. Pero hay que tener en cuenta, primero, que Ceuta está empujando mucho más que nosotros, o sea, nosotros siempre iremos unidos a Ceuta, y Ceuta está en unas dificultades económicas peores. Ellos consideran que han sufrido ya 3, 4 reconversiones, ellos le llaman reconversión, algunas que nosotros también la hemos recibido, como es la economía del bazar. Posteriormente, ellos han sufrido mucho el abastecimiento de carburante a los buques del estrecho. La competencia de Algeciras y Gibraltar prácticamente les ha quitado mucha parte. La pérdida de un número importante de personal de la Administración del Estado, sobre todo militares, pero es que ahora este desarme arancelario, desde luego, está perdiendo muchísima competitividad con el tema.